canción habla acerca de mi experiencia con Cristo y dice así. Acuérdense que estamos hablando de problemas que son comunes en la iglesia, que el apóstol Pablo arriba, o que el apóstol Pablo trata en las cartas a los Corintios. Entonces, hay diferentes problemáticas que nos deja ver estas dos cartas de los Corintios, y ahorita estamos en el capítulo 1, así que si tú estás allí y tú dices de qué se trata esto, ¿qué parte de la palabra vamos a leer? Vamos a leer el capítulo 1 del libro de Primera de los Corintios, ¿vale? Primera de Corintios, capítulo 1. Y ahí estamos. La semana pasada nos quedamos por ahí del versículo 17. Y hoy vamos a ver de qué manera el apóstol trata estos problemas que se están presentando en esta congregación. La semana pasada dijimos cosas como que esta congregación estaba permitiendo algunos aspectos que el apóstol Pablo nota que pueden traer problemas más graves. Es una iglesia que todavía no está dividida físicamente, pero que por dentro está empezando a haber una separación en medio de ellos. Entonces el apóstol les enseña y les dice: no olviden que Cristo no está dividido. Amén. Saludos, Jackie, ¿cómo estás? Un abrazo fuerte hasta Las Vegas. Magdalena, bienvenida, qué bueno que estás conectada. Y todos los que están ahí conectados, un abrazo grande, ¿vale? Entonces el apóstol, acuérdense que les recuerda y les dice: hey, no olviden que Cristo no está dividido. No olviden que el que murió en la cruz por ustedes es el Señor. Y me encantan estas palabras del apóstol, que cuando él les está volviendo a recordar que el centro de todo es Cristo. Me gustó una frase que la puse aquí, la recordamos y lo dice en otra versión, pero dice el apóstol Pablo: si yo hago que la gente se fije más en mí, fíjense, si yo hago que la gente se fije más en mí que en Cristo, su muerte en la cruz no servirá de nada. Entonces, estábamos empezando a darnos cuenta que el apóstol Pablo se está encontrando con un escenario que lo que le indica a él es de que probablemente, no lo dice así, pero probablemente está en la dieta que esa iglesia está comiendo, la palabra que ellos están tomando, le está faltando un ingrediente, y ese ingrediente es del que vamos a hablar hoy. Porque no olvidemos que en toda la escritura la comida es fundamental. Y el apóstol Pablo entonces aquí hace hincapié de un ingrediente que no debe de faltar en nuestra dieta diaria de la palabra y del evangelio que estamos entendiendo. Y que, por cierto, para que la palabra que estamos recibiendo sea efectiva en nuestra vida, y para que esa palabra, cuando entra a nosotros, primero, para que entre a nosotros y se active la palabra de Dios, pon allí en tus notas: necesitamos poner atención. Necesitamos poner atención. Eso es muy importante. Poner atención es fundamental. Es la manera en que nuestro espíritu empieza a permitir, empieza a recibir esa palabra. Nuestra atención, cuando tenemos gobierno sobre el alma, para que pongamos atención a la palabra que Dios nos está dando, entonces esa palabra entra a nuestro espíritu y entonces tiene un efecto excelente, un efecto mejor o un efecto mayor. Acuérdense que hay una parábola que incluso el Señor mencionó de todas las cosas que hacen infructuosa la palabra. La palabra en sí es poderosa, pero sí se nota que el Señor nos invita a que pongamos atención, a que quitemos distracciones y dejemos que ese efecto poderoso de vida de la palabra
sea efectivo en nosotros. Amén. El Señor les recordaba que les insistía que tuvieran cuidado de cómo escuchan. Entonces es muy importante cómo oímos la palabra para que esa palabra tenga efecto. Probablemente en esta iglesia de los Corintios algo relacionado también a eso pudiera estar pasando. Podríamos decir que pueda ser que el mensaje le estaba faltando algo a ese mensaje que se estaba enseñando. También pudiéramos decir que a lo mejor también las personas no estaban teniendo cuidado en cómo oían el mensaje. Entonces el apóstol, para atajar y para resolver toda esa problemática que se había presentado en esta iglesia, el apóstol entonces ingresa al centro, a la clave para poder arreglar todos esos problemas que se estaban presentando. Lo interesantísimo es de que el apóstol no va sobre cada problema en sí y da una enseñanza de cada cosa para resolverlas, sino que me encanta ver cómo el apóstol sabe cuál es el diagnóstico de dónde surge el problema, y entonces el apóstol recuerda lo que es central en el evangelio y se los enseña. ¿Qué es lo que el apóstol recuerda? ¿Qué es lo que el apóstol recuerda? Vamos a primera entonces de Corintios y vamos a leer, por favor, de qué manera el apóstol empieza a caminar y a recordarles a ellos lo que no deben de olvidar y además a resolver los problemas que había. En el versículo 17, el apóstol Pablo está hablando de que su propia vida, la intención de lo que él hacía, no era atraer las personas a él mismo, sino que las personas fueran guiadas y llevadas a Cristo. Y lo dice de esta manera, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, fíjense, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, y aquí viene esto que es extraordinario, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Wow, esto está maravilloso. No con sabiduría de palabras, fíjense, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Qué extraordinario, fíjense, qué bueno es que podamos recordar esto, porque esto nos debería de dar tranquilidad a todos, porque tenemos una encomienda, familia. Todos tenemos la misma encomienda. Este asunto del reino de Dios y del propósito que el Padre tiene, en el cual nos ha incluido, no tiene que ver con cuál es el ministerio que tienes o cuál es la función que tienes. Todos hemos sido llamados a manifestar a Cristo. Todos hemos sido llamados a impartir el evangelio de Cristo. Y esto nos debería de dar mucha tranquilidad, porque muchas veces nos ponemos ese obstáculo, nosotros mismos nos lo ponemos, y yo he escuchado muchísima gente que ve como un gran obstáculo el que muchas veces no son tan elocuentes, no se les facilita, vamos a llamarlo así, o se les complica muchísimo enseñar un mensaje o algo así, dar la palabra, y eso es, nos ponemos ese obstáculo porque pensamos que el evangelio se entiende porque nosotros usamos palabras muy correctas o tenemos una elocuencia en el hablar. Entonces me gusta cómo el apóstol Pablo aquí hace un señalamiento importante a esta iglesia que ya estaba eligiendo a sus predicadores favoritos. Ya estaban eligiendo a sus predicadores predilectos, ¿verdad? Entonces, a este auditorio que ya se está dividiendo en sus gustos, les dice, esto no se trata de gustos y esto no se trata de quién es más elocuente que otro. Uy, que no se nos olvide. Ahorita yo siento en mi corazón
esa necesidad de remarcarlo. Probablemente también para mi vida, ¿no? Porque uno siempre tiene ese interés y a veces hasta ansiedad de hacerlo de tal manera que quede tan claro, que a veces nos esmeramos demasiado en que quede tan bien, que cuando nosotros lo expresamos y después lo oímos o lo recordamos lo que dijimos, luego decimos, creo que ni siquiera lo dijimos como lo debimos de decir, creo que ni siquiera lo manejé como lo debí de manejar. Y me parece que eso sí es real, eso sí es un diagnóstico que el Espíritu Santo nos está mostrando para que nos demos cuenta, amigos, no lo olvidemos, que el Evangelio no debe de llevar ningún ingrediente nuestro. Ni el Evangelio se enriquece más porque yo le añado algo mucho más, más excelente. El Evangelio es excelente y es poderoso por la vida que contiene en sí misma, porque el Evangelio es el mismo Cristo y ese mismo Cristo, su obra redentora, la luz de su vida en sí misma, tiene todos los ingredientes para nutrir a la iglesia de Cristo. No sé si me estoy explicando, pero el Evangelio de Cristo no requiere ningún tipo de añadidura nuestra, que nunca se nos olvide. Entonces el apóstol dice, a mí Dios no me envió a predicar con sabiduría de palabras, porque, ¿por qué no? Porque puedo hacer que la cruz, fíjense, que la cruz de Cristo se haga vana. En otras palabras, como lo dije hace un ratito, ¿para qué? Para que la gente no se fije en nosotros, sino que se fije en Cristo. Y si yo hago que la gente se fije más en mí que en Cristo, entonces su muerte en la cruz, así dice esta versión, su muerte en la cruz no servirá de nada. Pero entonces aquí el apóstol arriba a la solución que ahora el Evangelio nos está proponiendo y nos está mostrando. ¿De qué manera el apóstol arriba para solucionar estos problemas? Veamos el versículo 18. Cuando él dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo, y allí está la clave, la palabra, pon allí, la palabra de la cruz, la palabra de la cruz. ¿Cuál es esa palabra de la cruz? ¿A qué se refiere? ¿Por qué el apóstol, fíjense, por qué el apóstol Pablo mete la palabra de la cruz para resolver problemas comunes? ¿Por qué el apóstol Pablo pone la palabra de la cruz y él dice que tiene cuidado de que no sea obstaculizada la palabra de la cruz? Tiene cuidado para que esa palabra no sea mezclada con nada. Tiene cuidado el apóstol Pablo de decir, yo no me puedo interponer entre ustedes y la palabra de la cruz. Ustedes requieren la palabra de la cruz. Y aquí la pregunta sería, ¿y cuál es la palabra de la cruz? Pon en tus notas, el apóstol Pablo lo explica. A partir del versículo 18, él empieza a hacer una explicación de lo que es de lo que significa la palabra de la cruz. Entonces dice el versículo 18, porque la palabra de la cruz, fíjense, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Repito, él está diciendo, todos estos problemas que ustedes están presentando, los están presentando ¿por qué? Porque hay un ingrediente que está faltando en su dieta. ¿Y cuál es el ingrediente? El apóstol dice, la palabra de la cruz. Por eso, cuando yo les enseñé, no pretendí enseñarles ninguna otra cosa más que la palabra de la cruz y presentarles a Cristo, pero a este Cristo crucificado. Y ahora explica por qué en el versículo 18. Porque la palabra de la cruz dice
es locura. Bienvenidos todos, saludos Juan Carlos, un abrazo. Porque la palabra de la cruz es locura, fíjense, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Escuchen esto, ponen tus notas, la palabra de la cruz para nosotros es poder de Dios. Entonces, si la iglesia no es nutrida con la palabra de la cruz, ese puede ser un motivo porque hay tanta debilidad en los hijos de Dios que en su espíritu lo tienen todo en Cristo Jesús. Fíjense que últimamente yo he estado tratando de mí mismo entender mejor, a ver si me explico. Pónganme atención por favor en esto que voy a decir. Estoy tratando yo mismo de entender mejor dos cosas que yo creo que tenemos que entender. ¿Y por qué digo que lo quiero yo entender mejor? Porque yo lo debo entender primero para después poderlo clarificar con mis amados hermanos y todos los que nos quieran escuchar. ¿A qué me refiero? Fíjense, que todo lo que tenemos, que todo lo consumado, toda la realidad, que es una realidad y es un hecho en nuestro espíritu, eso mismo sea coherente con todo lo que vivo en mi alma y en mi cuerpo. Porque como he enseñado, si no han escuchado las enseñanzas del domingo, entonces el domingo, y ya llevo 2 o 3 domingos donde he estado, por ejemplo, enseñando la importancia, fíjense, la importancia de tener comunión con Dios. Pero, como en este entendimiento, y es correcto, es uno de los fundamentos de nuestra realidad en Cristo. ¿Cuál es uno de los fundamentos? Uno de las realidades maravillosas que tenemos en Cristo es que ya estamos en comunión con Él. ¿Se dan cuenta? Ya estamos en comunión con Él. Pero, ¿dónde estamos en comunión con Él? ¿Dónde somos uno con Él? En nuestro espíritu. En nuestro espíritu, eso es una realidad inamovible. De hecho, tenemos que llenarnos de esa realidad, crecer en esa realidad, entender mejor lo que significa la común unión de Cristo con nosotros. Es una común unión indivisible. Somos imposibles de separar. Pero cuando tú analizas tus pensamientos y analizas tu cuerpo, cuando analizas tus pensamientos y tu cuerpo, entonces te das cuenta que no sucede lo mismo con la mente y no sucede lo mismo con el cuerpo. Por eso es bien importante que las realidades eternas, escuchen esto, que es verdad, no se queden simplemente como algo que yo entendí, sino que esa realidad eterna sea vivida y practicada. La mejor palabra sería que esas realidades eternas sean implementadas en mi alma. Porque de lo contrario, lo único que tengo, yo puedo decir, fíjense, yo puedo decir, sí, el Señor y yo somos uno, pero mi mente está en otro lado y mi mente puede hacer que no sea uno con Él y mi cuerpo por consecuencia no haga lo mismo que Dios quiere hacer aquí en la tierra. ¿Se dan cuenta? Esto es bien importante. Entonces, por eso el error de decir, bueno, yo ya estoy en comunión con Dios. Entonces, el siguiente error que yo noto que se está cometiendo es que como yo ya estoy en comunión con Dios, ya no hay necesidad de que yo ore, porque ya estoy en comunión. Además, usted nos enseñó que mi espíritu está, de hecho, siempre en comunión y en comunicación con el Padre. Por supuesto que sí. Solo que eso tiene que ser experimentado por mi alma. Y para que mi alma lo experimente, yo tengo que tener una intencionalidad de entonces, si ahora yo soy un hijo entendido y conozco la realidad de Cristo y esa realidad está en mí y cada día la conozco más, pues con más razón oro y le digo a mi alma, vete para acá, vamos a disfrutar esta comunión del Padre, vamos a disfrutar esta comunión con el Hijo.
vamos a disfrutar esta comunión en el Espíritu y vamos a crecer en ella. Claro, ahí es donde el alma va a decir, no, oye, pero mira, mejor hay cosas que hacer. No, este es un tiempo para estar en él. Amén. Entonces, es por eso que esto que está hablando el apóstol, cuando hablamos de la palabra de la cruz, el apóstol no está hablando de que cuando les dice, yo solo me propuse saber una cosa, y me propuse saber a Cristo y a este crucificado, y yo no les enseñé otra cosa más que a Cristo y a este crucificado. Y yo no quiero hacer vana la palabra de la cruz. Él no se está refiriendo, cuando dice la palabra de la cruz, él no se está refiriendo al hecho histórico que sucedió en el Gólgota, ya lo expliqué la semana pasada. Él se está refiriendo, escribe allí, a una sustancia eterna y divina que está en nuestro espíritu, que es poderosísima, que tiene un efecto glorioso y que si nosotros dejamos que esa cruz opere dentro de nosotros, entonces nuestra alma va a ser transformada. Miren cómo lo dice el apóstol Pablo. Saludos, Magda. Un abrazo al buen Toño. Saludos y bienvenidos. Dice, el apóstol de hecho dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Por qué es locura a los que se pierden? Estamos hablando de la palabra de la cruz, ¿eh? Vamos a hablar de muchos principios. ¿Es locura? Escribe, porque te voy a decir qué significa la palabra de la cruz. La palabra de la cruz es contraria a los placeres de la vida. La palabra de la cruz es contraria a los placeres de la vida y a la dirección que lleva a las personas a la perdición. Fíjense, por eso el apóstol, cuando ve que la iglesia de los Corintios se empieza a dirigir, no tan rápidamente, a lo mejor sigilosamente, hacia una dirección incorrecta que los va a destruir o que los va a afectar o que los va a hacer errar del propósito, él sabe que la manera de corregir, escuchen, es la palabra de la cruz. Es esa poderosa, esa poderosa vida de Cristo que está en nosotros, que es la única capaz, ese poderoso efecto de la vida de Cristo, de la vida y de la muerte de Cristo dentro de nosotros, que es capaz de también hacer morir todo aquello que nos puede llevar a desviarnos e irnos a una dirección incorrecta de destrucción. ¿De qué manera, fíjense, de qué manera una persona puede decirle no, fíjense, a algo que ha hecho y que le ha gustado hacer toda la vida, pero que lo está llevando a la destrucción o que lo está llevando, sí, al extravío? Lo que esa persona necesita es el poder de la cruz dentro de él para poder desactivar, por eso dije la semana pasada, la cruz no es un hecho histórico, es la impartición de una tecnología en el espíritu que, fíjate, que nos provee a nosotros unos códigos adentro para desactivar nuestros más grandes placeres y gustos que no tienen que ver con Cristo, y esta maravillosa y poderoso efecto de la cruz del Señor en nosotros rompe con eso y nos permite cambiar de dirección. Por supuesto que una persona en el mundo que cambie de dirección de lo que más le gusta y de sus placeres y de complacerse, porque es increíble, no me van a decir que no, que ha habido un trazo no tan correcto del evangelio en los últimos años. No estoy criticando, ¿vale? Solo es un diagnóstico. Es un trazo no tan correcto que nos ha llevado a tener a muchísima gente
que aunque están en Cristo, siguen buscando solo sus placeres, siguen en pos de sus necesidades, de sus propias intenciones y de sus propios propósitos. Y por eso tenemos muchísimas personas que no encontramos la manera de cómo puedan entender el propósito eterno. ¿A qué me refiero? Que les puedes enseñar del propósito, que les podemos hablar de cuál es el propósito del Padre. El propósito del Padre de impartirse a nosotros a través de la vida del Hijo, y de que el Hijo se manifieste a través de nosotros y todo sea lleno de Cristo. Uno lo enseña, pero uno se da cuenta, y yo sé que no sucede aquí, ni no me refiero a ustedes, me refiero a los de allá de Chinconcuac, no sé de dónde, pero ustedes no. Uno lo enseña, pero sin embargo uno se da cuenta que la gente parece, o las personas parece, o que no fueron notificadas de qué es lo que quiere el Padre, porque la gente sigue haciendo lo que ella quiere. ¿Saben qué es eso? Eso es falta de cruz. Eso es falta de entender correctamente el Evangelio. Es falta de muerte. ¿Me escucharon? De Argentina, Carol. ¿Serán algunos? Casi no. Esos están en otro lado. Voy a buscar de la Guyana Francesa, según allá están de los que estoy hablando. Ustedes no. Ustedes todos son personas que, como el apóstol Pablo, nomás imagínense el apóstol Pablo. Para el apóstol Pablo, la cruz era un hecho. Fíjense lo que voy a decir, La cruz era una transacción permanente. Escribe eso. Nos puede ayudar. La cruz era una transacción permanente, porque él decía, con Cristo estoy. No estuve ni estaré. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Te voy a decir por qué. Porque la cruz es una transacción. La cruz, escribe allí, es un dejar. La cruz es un despojarse. La cruz es un abandonar. Pero también la cruz es un recibir. La cruz es un tomar. La cruz es después de la cruz, todo es nuevo. Por eso el apóstol dijo, wow, si en algo me gloriaré, y lo dice más adelante, vamos a llegar allá si Dios nos lo permite, si de algo me voy a gloriar, ¿saben de qué va a ser? De la cruz. ¿Por qué dice que se va a gloriar de la cruz? ¿Por qué dice? Porque él se dio cuenta que en la cruz hay la transacción más gloriosa para nosotros, donde nosotros perdemos todo lo vano, todo lo inútil, todo lo que es muerte, todo lo pobre, todo lo miserable, todo lo que no vale. Pero al dejar todo eso, nos hacemos receptores de todo lo glorioso, de todas las riquezas, de toda la vida. ¡Wow! Que papá nos ayude a entender esto. Cuando el Espíritu Santo, por el poder y la vida de Él, de Dios dentro de ti, y el poder de la cruz, te están indicando, escucha, que te despojes de algo, despójate, porque la cruz es una transacción. Cuando tú te despojas de algo, el Señor te permite te permite disfrutar más y más de toda la riqueza y de toda la gloria que ya tienes dentro. Eso está buenísimo. Dice Mirna, gracias. La cruz es la transacción de vida. Mi vida, así es, que muere por la gloriosa vida de Cristo, que crece y crece en nosotros. Oye, eso es maravilloso. Y yo siempre me meto con el carácter mío, el primero, y el de ustedes también, No me van a decir que no. ¿Cuántos se quieren despojar de su cochino carácter? De ese carácter que dice, ya no, ya ni yo me aguanto. Necesitas la cruz. Es esa transacción en donde le dices al Señor, aquí está esto que se formó con todas mis experiencias, con mi mala historia, con las traiciones,
con lo que viví de chiquito. Aquí está esto, que está todo deforme y todo feo. Y al despojarme de ello, entonces el Padre me dice, perfecto, ahora sí hay espacio para que se exprese la gloriosa vida del Hijo de Dios. Y entonces eso es lo que después nosotros le llamamos aquí en la tierra, cuando vemos esa transacción en alguna persona, es cuando nosotros decimos, wow, esa persona cambió el carácter, Dios le cambió su carácter. Es el efecto de la poderosa cruz de Cristo que hizo un intercambio de muerte a vida. ¡Qué maravilloso! Pero claro, pon ahí en tus notas, para el mundo eso es locura. Para el mundo eso es locura. Esta tecnología para el mundo es locura porque el mundo, de hecho hoy el mundo enseña, no te prives de nada, no, disfruta la vida. No, es más, tú ni sabes si el cielo existe o no existe, tú no sabes si hay una eternidad o no, es más, nadie está claro. ¿Quién puede decir que Dios existe, no? Entonces, como ni no sabes si existe o no existe, y también no sabes si el diablo existe o no existe, pues tú disfruta la vida, disfruta tu hoy, la vida solo se vive una vez, y vive para ti, y disfruta todo. Y ahí va la gente, fíjense, y ahí va la gente muriendo en esa dirección de vida. Por eso, saludos, Guadalupe, llegó barrida pero llegó. Por eso la propuesta de la cruz, escribe allí, la palabra de la cruz es poderosa. Y dice el apóstol Pablo, no, yo no voy a predicar un evangelio cómodo. ¿Qué sería lo contrario? Un evangelio cómodo, un evangelio de beneficio personal. El decir el apóstol que él no quiere obstruir la palabra de la cruz significa que él procuraba enseñar que todos tenían que ir a esa transacción permanente, a dejar todo el tiempo lo que no sirve, lo que no funciona, para poder disfrutar más y más de la gloriosa vida que ya había sido impartida en cada uno de los hijos de Dios. ¡Qué extraordinario! Entonces, a mí me da entonces la impresión, sin escuchar al apóstol Pablo, que seguramente el evangelio que él compartía siempre traía un reto de una transacción, o sea, de despojarse de algo para que algo divino brote y surge de nosotros. Definitivamente, el evangelio de la cruz es algo que necesitamos. Yo soy de los que creo que a la gente hay que enseñarle el evangelio. Hay que enseñarle el verdadero evangelio y no llevarla a falsas expectativas. No vender un evangelio en donde les vendemos tantos beneficios que termina siendo un evangelio que no deja ver lo glorioso. Escuchen esto, lo glorioso del evangelio es la cruz de Cristo, porque en esa cruz hubo la mayor transacción en el universo y por la cual tú y yo hoy vivimos y disfrutamos esta vida tan extraordinaria. Pero, vuelvo a decirlo, dice el apóstol en el versículo 18, así es, un evangelio adulterado. En el 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ya sabes que los presentes que usa aquí el apóstol en este versículo son continuos. Entonces lo que está diciendo es, como muchos, fíjense lo que voy a decir, muchos ven una locura el despojarse de sus propios deseos y de sus propios anhelos. Entonces, por causa de eso, ellos se siguen perdiendo. Porque no habla de un ya se perdieron, habla de un presente continuo. Pudiera decir, porque la palabra de la cruz es locura
para los que se están perdiendo. Wow, se están perdiendo. Porque oye, mientras nosotros conservamos nuestra propia vida, nos vamos perdiendo de lo glorioso que es su vida. Entonces, tenemos que ayudar, amados, y hermanos, hermanas, amigos, familia, como sea, o enemigos, incluso puede haber alguien allí, no importa. Yo te invito, no tengamos duda, no nos guardemos nada. Vayamos a la cruz, entreguémoslo todo para poder disfrutar la verdadera vida y gloriosa. Porque alguien dirá, pero ya la tengo, es lo que decía hace un rato yo. No nos equivoquemos, porque alguien dirá, pero ya la tengo, ¿cómo es posible si yo ya lo tengo? Yo no necesito eso, no. Es que la cruz, escribe esto, la cruz es para que tu alma lo disfrute. La cruz es para que tu alma disfrute toda la riqueza, toda la gloria que ya tienes dentro. No te estoy hablando de que te va a enviar gloria, ya la tienes porque la gloria es nuestro amado Señor Jesucristo. Como ya lo tienes dentro, el Señor dijo, pero el instalador, necesitas la tecnología instaladora. ¿Cuál es la tecnología instaladora de toda esa gloria a tu alma? La cruz. Porque la cruz barre con toda la mala información. La cruz barre con todo el software antiguo, viejo y dañado. Y la cruz aniquila todo lo que obstruye que tu alma pueda disfrutar la extraordinaria vida de Cristo que ya tienes dentro. Entonces a mí me parece, la palabra de la cruz es la palabra más actual que necesitamos los hijos de Dios. Porque suena antigua, de nuevo, pensar en la cruz suena como algo antiguo, pero es la palabra más actual, porque es la que necesitamos todos los días para que más de lo glorioso de Cristo que hay en nosotros, nuestra alma lo pueda disfrutar y por consecuencia nuestro cuerpo pueda responder a esos impulsos divinos que es la vida de Cristo en nosotros. ¡Qué maravilloso! Entonces, ¿por qué es locura la palabra de la cruz para los que se van perdiendo? Porque es contrario a sus placeres. Porque es contraria a los placeres del sistema de este mundo. Porque es contraria a la dirección de la perdición en la que va este mundo. ¿Y por qué es poderosa? Escribe allí. ¿Y por qué es poderosa? Porque es poderosa la palabra de la cruz para matar, para llevar a la muerte todo lo vano. ¿Ven qué hermoso? Todo lo vano. Y cuando lleva a la muerte todo lo vano, ¿qué es lo que ocasiona? Que eso permite la manifestación. ¡Qué hermoso! Permite la manifestación de la gloria de Dios en nosotros, de la vida de Cristo en nosotros. Entonces, a mí me parece, iglesia, que tenemos que ser más prácticos. Me parece que estamos creciendo en entender lo que el Señor ha hecho y ya hizo, y seguimos creciendo y nos alimentamos de eso, lo que ya tenemos, de todo lo consumado, y eso tenemos que seguirlo haciendo. Pero no nos olvidemos de la palabra de la cruz, porque la palabra de la cruz es la que nos permite que todo eso glorioso empiece a tener espacio en nuestra alma, porque la cruz barre con todo lo que no es Cristo. ¡Qué bueno es eso! Saludos, Pastor Yoki, un abrazo hasta San Diego y a todos nuestros amados allá en San Diego, que como los queremos. Es algo como lo que dijo Jesús, Mateo 16, versículo 25. Apunten allí, Mateo 16, versículo 25, es como lo que dijo Jesús. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Didi Sansán dice, la cruz es a donde debo morir día a día y por consecuencia poder disfrutar de la vida en abundancia que Dios nos dio por medio de Cristo. Sin ir a la cruz, eso me encantó. Sin ir a la cruz no podremos disfrutar nada. Amén. Familia. Por eso hay un grave problema, ¿no? Con una secta que se llama Pare de Sufrir. Y la idea es venderle
a las personas que vengan, porque aquí dejarán de sufrir porque Dios les dará lo que necesitan. Entonces, cuando ellos hacen su publicidad, ponen a las personas que no tenían una casa, pero ya tienen una casa, que no tenían un carro, pero ya tienen un carro, que no tenían un buen salario, pero ahora tienen un buen salario, y pasan todo eso. Y entonces la gente dice, eso es lo que yo necesito. No, lo que tú y yo necesitamos es el efecto poderoso de la cruz en nuestra alma, para que desde adentro todas esas riquezas sean disfrutadas, sean manifestadas, y nuestro cuerpo manifieste la vida de nuestro amado Cristo, y el mundo vea al Señor. Y claro, y en esa manifestación y en ese disfrute de riquezas, por supuesto, todos nuestros problemas están solucionados, van dentro del presupuesto. La vida de Cristo es lo mejor. Por eso Jesús dijo, todo el que quiera salvar su vida, si aquí preguntáramos, ¿cuántos quieren salvar su vida? Todos alzamos la mano. Entonces, vean qué práctico es Jesús. ¿Cuántos quieren salvar su vida? Todos. Bueno, les voy a dar una noticia. La manera de salvarla es la cruz. Necesitan perderla. Tania Villanueva dice, entonces lo que necesitamos es lo básico que nos enseñaron. Leer, orar para tener comunión con Dios y así aprender a comprender cuál es la dirección que sigamos para que seamos transformados. No es tanto regresar a hacer eso para tener comunión. Nada más voy a arreglar allí tantito. Es porque tenemos comunión en el Espíritu. ¿Me escuchaste? Fíjense. Es porque tenemos comunión, porque tengo comunión en el Espíritu, que ahora al alma le digo, vente y disfrutemos esta comunión. Escuchen, y en esa comunión el Padre nos comparte todas sus intenciones, nos muestra sus intereses, nos enseña sus planes, nos involucra en su propósito, nos deja ver un diagnóstico correcto de nuestra sociedad, me deja ver también un diagnóstico correcto de mí mismo, y viene el efecto de la cruz. Y entonces, al yo ver en mí mismo quién yo soy en mi alma y qué cosas necesitan ser echadas para afuera, entonces yo, en el poder de esa vida, puedo sacar de mí todo lo que no sirve. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Es una dinámica espiritual, no de legalismo ni de una obligación, sino es un disfrute de orar, es un disfrute de disfrutar su voz, oírlo, es un disfrute de estar en quietud. Así es un disfrute de estar escuchándole, es un disfrute de adorarle con todo mi corazón, ¿no? Yo he dicho ya varias veces que ahora resulta que como somos entendidos del nuevo pacto y como no somos almáticos, ya ni alabamos, ya ni expresamos, ya ni hacemos no. Si tenemos la gloriosa vida del Señor dentro, con más razón deberíamos de ser lo más extravagantemente expresivos, porque quien está manifestándose es el Señor, como dijo Yoki, ¿verdad? La palabra de la cruz es la victoria misma del Señor, es su victoria, fíjense, su victoria operando dentro de nosotros, escuchen esto, dándonos victoria en el alma. Y vuelvo a decirlo, alguien dirá, pues yo ya estoy en victoria, no sé qué tanto está diciendo este hombre, yo estoy en victoria. Sí, o sea, eso lo entendemos. Cristo está en nosotros, somos más que vencedores. Pero a ver, que se traduzca en nuestra alma, que la victoria del Señor sea la victoria en mi alma, que mi alma disfrute los efectos de esa victoria, porque también la vida poderosa de Cristo tiene un avance dentro de nosotros. Dice Didi, dice la cruz, dice Guadalupe Alemán, la cruz es un espejo que necesitamos. Así es, dice Didi Sansan. Bueno, pero tenemos primero, ¿qué concepto tenemos de abundancia, verdad? Es abundancia de paz, abundancia de amor,
gozo, etcétera, todos los frutos del Espíritu Santo, abundancia de Cristo, claro. De hecho, en la realidad espiritual, Él nos corrige, Didi. Él corrige nuestra visión de prosperidad y de abundancia, que prácticamente, escuchen esto, si no pasamos por la cruz, nuestros conceptos de abundancia, de prosperidad, de riquezas, están distorsionados. La manera de poder ver riquezas, abundancia y prosperidad correctas es cuando pasamos por la cruz y entonces vemos. Por eso el apóstol Pablo dijo, cuando yo vi las riquezas de Cristo, cuando yo vi a Cristo, volteé atrás y ¿saben qué me di cuenta? Que todo lo que yo creía que era ganancia, que era riqueza y que todo lo que yo pensé que valía la pena, realmente no servía para nada, era basura y algunas cosas incluso me causaron una pérdida. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. He ahí entonces el concepto de ser siervos por amor, adoradores en espíritu y en verdad. Muchas gracias, dice Tania, de nada. Entonces, vean qué hermoso. Pero vamos de nuevo a lo que dice Jesús. Rápido, vamos. Ahí voy. Paso, gallo, gallina. ¿Vamos bien? ¿Está quedando claro? ¿Están disfrutando la palabra de la cruz? ¿Están dejando que su alma la reciba? Amén. ¿Están identificando lo que el Señor les está mostrando? ¿Para qué? Para que tu alma pueda disfrutar, como decía Yoki, la victoria de Cristo en la cruz. Amén. Piensen lo que dice entonces Jesús. En Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida, bueno, va a quedar clarito. Necesitas perderla. Pero todo el que pierda su vida, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿ya vieron? Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Gálatas 6, versículo 14. Pongan otro pasaje que nos va a servir. Gálatas 6, 14. Lo voy a leer en la versión al día, ¿ok? Versión al día. Gálatas 6, versículo 14. Vean el poderoso efecto de la cruz, cómo lo expresa el apóstol Pablo, lo que sucedió en su vida. Dice, en cuanto a mí, fíjense, Dios me libre de jactarme de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Si no me voy a gloriar de otra cosa, Dios me guarde de jactarme de otra cosa. ¡Wow! Esta palabra la necesitamos. Nos jactamos de tantas cosas, de verdad. En serio. Yo lo digo por mí, ¿vale? Tú no te jactas de nada, pero yo sí. De verdad analicemos nuestra vida. Nos jactamos de un montón de cosas. Algo sale bien y ya decimos, no, hombre, soy re bueno. Algo tuvo un buen resultado y ya decimos, no, pues es que mira, todo lo trae aquí, ¿no? Dice, el apóstol dice, no, Dios me libre. Dios me libre. Fíjense cómo lo dice. En cuanto a mí, qué manera tan sana también de decirlo. Él está hablando de él. Él está haciendo un análisis de él. Aquí no es para que tú digas, uy, a ese le falta cruz. Pastor, a mi esposo le falta cruz. Y como le falta cruz, yo lo crucifico, pastor. No es para que tú estés poniendo en la cruz a nadie. Dice el apóstol, en cuanto a mí. O sea, dice, en cuanto a mí, Dios me libre de jactarme de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabes por qué? Fíjense cómo lo explica. ¿Saben por qué él dice, yo de lo único que me jacto es de la cruz del Señor, del efecto de la cruz en mí? ¿Por qué? Porque en esa cruz, vean qué hermoso, en esa cruz, mi interés por las cosas de este mundo murió hace ya tiempo. ¡Wow! Vean el poder de la cruz. Repito. Oigan, los ministros necesitamos cruz. No existe otra manera. Si un hijo de Dios, si un edificador no está expuesto a la palabra de la cruz,
Las cosas y los intereses de este mundo van a dañar su mensaje, van a dañar su acción en la obra edificadora. Necesitamos ministros sanos y la única de estar sanos es pasar por la cruz. Porque ¿qué hace la cruz? Dice el apóstol, en esa cruz mi interés por las cosas de este mundo murió hace ya tiempo. ¡Wow! La cruz hizo que las cosas de este mundo no me interesaran. ¿Sabes qué estaba diciendo el apóstol? Nada, él hablaba por él, Él hablaba por él, ¿vale? El apóstol dice, ningún atractivo tiene este mundo para mí. No hay nada de este mundo que me mueva. Decimos en México, no hay nada de este mundo que me mueva el tapete. No hay nada en este mundo que me cambie de dirección. No tengo, dice el apóstol, ningún interés por las cosas de este mundo. Y cualquier interés, dice, cualquier interés por lo de este mundo murió hace ya tiempo. Pero dice otra cosa. Y en esa cruz también murió el interés que el mundo pudiera tener en mí. ¡Wow! Vean este poderoso efecto de la cruz en el alma de una persona. Poderosísimo. O sea, el efecto de la cruz en el alma, porque miren, qué hermosa palabra, les voy a decir por qué. Porque el legalista, la religión legalista, quiere cambiar en base a ordenanzas, legalismos. Es la versión al día, es Gálatas 6:14. Fíjense, el legalismo, la religión, llena de códigos morales, de ordenanzas y de legalismos a las personas para que se comporten bien, para que dejen de hacer lo malo. Pero el apóstol Pablo le dice esta palabra a los Gálatas, que precisamente ellos, escuchen esto, ellos habían abandonado la palabra de la cruz, el efecto y la palabra de la cruz, habían dejado de depositar su vida en el efecto de la victoria de Cristo y se habían ido a tratar ellos de ganar su santidad con su esfuerzo. Entonces el apóstol le dice, qué terrible lo que les está pasando. Dios me libre a mí de estar viendo, de que me esté pasando a mí lo que ustedes están viviendo, porque ahora como ustedes supuestamente se están ganando su santidad, ya tienen un orgullo así. Entonces dice, ahora ustedes se jactan de que ustedes lo lograron. Pero yo no me puedo jactar de eso. ¿Por qué? Porque yo de lo único que me jacto es del efecto de la poderosa cruz de Cristo en mi vida. Porque es la cruz, no yo, la que hizo que el mundo no me interesara. Entonces yo no peco porque me esfuerzo, sino que yo no peco porque no me interesa, porque estoy muerto a eso. Pero no solo eso, sino que también me gusta lo otro, la contraparte. Esta poderosa cruz hizo que ahora el mundo también ya no tenga interés en mí. Lo dice así, y en ella, o sea, en la cruz, murió también el interés que el mundo pudiera tener en mí. ¡Wow! No solo murió mi interés por el mundo, sino que también la cruz mató el interés que el mundo pudiera tener en mí. En otras palabras, escribe allí, la tecnología de la cruz. Fíjate lo que voy a decir. La tecnología de la cruz me hace invisible para el mundo. Bueno, el mundo ni siquiera va a intentar en contra mía, porque sabe que soy para el mundo un caso perdido. Para el mundo soy un caso perdido porque estoy más muerto que el muerto. ¡Qué extraordinario! Estaba yo leyendo esto y dijo, wow, esto solo puede ser posible
Esto solo puede ser posible por el efecto de la cruz. Y ojo, que esta palabra se la está dando el apóstol Pablo a los Gálatas, que ellos estaban con su esfuerzo tratando de hacer toda esa vida justa y santa de acuerdo al Evangelio, porque no estaban en contra del Evangelio, sino que ya se había mezclado el Evangelio con ley. Entonces ellos con la ley estaban diciendo, no, ahora somos más santos porque ahora hemos recibido a Cristo, pero aparte nosotros, fíjense, hemos recibido a Cristo, pero aparte yo me esfuerzo para portarme bien. Entonces somos hijos de Dios, pero aparte bien portados, porque estamos echándole todas las ganas para no fallarle al Señor, cumpliendo la ley, para estar bien delante del Padre. Entonces dice el apóstol Pablo, no, están anulando el poder de la cruz y están haciendo a un lado la poderosa victoria de Cristo. ¡Wow! Oye, ¿sabes? La cruz es la herramienta divina. Si queremos hablar de actitudes, la cruz es la herramienta divina para que una persona pierda el interés del mundo y el mundo pierda el interés hacia esa persona. ¿No? ¿Han escuchado a esas personas que dicen, uy, pastor, es que a mí me siguen buscando mis amigos y nomás voy a una fiesta y me ponen la cerveza y nada más voy a otra fiesta y luego ponen el cigarro, pastor? Yo ya dije, yo ya no, pero me siguen invitando y no me dejan de buscar, van y me tocan a mi casa. ¿Sabes por qué te buscan? Porque el mundo te sigue viendo por falta de cruz. ¿Sabes por qué te buscan? Porque todavía te ven. Necesitas ir a la cruz. Cuando pasas en la cruz, verás que el mundo también queda desactivado. Eso está extraordinario. Wow, entonces, todo esto solo puede ser posible por el efecto de la cruz. Versículo 19. Vamos a unos aspectos más. Estamos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 19. Estamos hablando, porque él lo explica. El apóstol Pablo está explicando qué significa esto de la palabra de la cruz. Y ahora voy a decir algo. ¿Se dan cuenta por qué está hablando de la cruz? De la palabra de la cruz. Pues porque si el efecto de la cruz está en la congregación de los corintios, pues los problemas se solucionan. De hecho, lo que está diciendo es, les falta cruz. Les falta cruz. Por eso están viviendo en sus gustos, en sus deseos y en sus pasiones. Por eso ya hasta te gustó más este predicador y ya te hiciste su fan. ya te hiciste tu seguidor. Y ya lo sigues más a él y al otro lo desprecias y al otro ya lo menosprecias. ¿Les suena actual eso? Dice Mirna, exacto, la cruz nos desaparece. ¡Qué hermoso! Nos desaparece. La cruz es poderosa porque nos aniquila totalmente, al grado de que ni el mundo nos ve ya. ¡Qué bueno! Poderosa esa cruz de Cristo. Gracias, Señor, por tu cruz. Gracias, porque esa cruz cambia mi corazón y también esa cruz me desactiva el atractivo del mundo hacia mí y de mí hacia él. Gracias, Dios. Y dice, pues está escrito, sigue hablando de la cruz, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Wow, escribe allí, obviamente sigue hablando de lo mismo. El apóstol Pablo entendió que a pesar del gran conocimiento que él experimentó humanamente, la palabra de la cruz, escribe, es otro nivel de inteligencia y es otro nivel de sabiduría. Repito, la palabra de la cruz es otro nivel de inteligencia y es otro nivel de sabiduría. Por eso tiene otros efectos,
gloriosos, maravillosos. Versículo 20, dice el apóstol, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¡Wow! ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Claro. ¿Por qué? Porque la cruz es otra sabiduría. La cruz es otra tecnología que está instalada en nosotros y que esa tecnología permite que opere la sabiduría divina. Repito, porque esta cruz te permite operar en otra ciencia, en una ciencia que te permite ver lo que verdaderamente vale la pena, una ciencia que te permite ver lo que es vano, y cuando ves lo que es vano, te permite discriminar y hacer a un lado lo que no es, y permanecer en lo que es. ¡Qué maravilloso! Esta cruz te permite operar en la sabiduría divina. Maravilloso. Versículo 21. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué es lo que está queriendo aquí decir el apóstol Pablo? En la sabiduría de Dios, Dios imposibilitó al mundo de conocerlo por sus medios. Pero Dios, que es tan sabio, fíjate, no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante sus medios o el conocimiento humano, y en lugar de eso decidió salvar a los hijos de Dios de nuevo. ¿Mediante qué? Mediante el poderoso mensaje, la luz, la impartición de la redención de nuestro Señor Jesucristo, de la mayor transacción que ha habido en el universo, que sucedió en esa cruz. Y el Señor quiso que en esa cruz es que se le pudiera conocer a Él. Nadie podía tener, en lo que está diciendo el apóstol es, nadie tiene acceso a Dios si no es a través de la buena noticia del Evangelio. Nadie tiene acceso a Dios si no es a través de el Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Nadie. No se le accede a Dios por conocimiento humano, no se le accede a Dios por sabiduría humana, no se le accede a Dios con libros o con estudios. A Dios se le accede, si Dios te lo permite, por luz y revelación de Él mismo. Si el Padre se te revela, tú tienes acceso de Él, y el Padre se revela solo por su Hijo, y la entrada a Él es mediante la cruz. Qué maravilloso. Versículo 22. Porque los judíos, dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Les suenan estas dos palabras? Piden y buscan. Es algo que sucede hoy igual en todas las religiones. La gente va a pedir y la gente está buscando. ¿Qué piden? Evidencias. Piden evidencias, algunos, o sea, quieren milagros, unos quieren milagros, y otros que buscan, los griegos es un sinónimo de intelectualismo, de filosofía. Yo puse aquí, es el convencimiento intelectual. Entonces, sigue siendo el mismo auditorio. Aquellos que piden el beneficio, que le ruegan a Dios que se les manifieste, pero ¿cómo? Que se les manifieste a través de un milagro, de una señal o de algo que Dios haga en ellos. Quieren una evidencia. Y los otros que buscan un convencimiento intelectual. Pero dice el apóstol, y lo único que tiene Dios como propuesta, la propuesta no son milagros, escuchen esto, la propuesta no son milagros, ni la propuesta es un convencimiento espiritual, sino la propuesta es un Cristo crucificado. La propuesta no son milagros,
la propuesta no es conocimiento intelectual, sino la propuesta divina. Es la transacción eterna que sucede y que sucedió en la cruz, en esa victoria suprema de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Dice por eso el apóstol, aunque ellos buscan eso, nosotros no les predicamos milagros ni les llenamos la cabeza. ¿Me escucharon? Nosotros no estamos al contentillo. Aunque ellos piden milagros, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y ellos quieren intelectualismo, nosotros les damos Cristo crucificado. Entonces ellos se vuelven locos. Pero nosotros, al creer en esta realidad, lo que disfrutamos es el avance de la vida y del poder de Dios en nosotros. ¡Qué maravilloso! Dice entonces el apóstol en el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Entonces, qué interesante, para solucionar los problemas de esta iglesia, Pablo no les habla de unidad, no les habla de perdonarse y no les habla de que se traten bien y de que ya no se ofendan. Les habla, escribe esto, del poder de la cruz. Porque es la cruz, escuchen esto, es la cruz la que nos vuelve uno. Solo en la cruz podemos ser uno. Solo en la cruz podemos ser uno. Porque al morir nosotros, escuchen, muere mi egoísmo. Y si muere mi egoísmo y muere tu egoísmo, podemos ser uno en el propósito del Padre. Solo en la cruz podemos ser uno. En la realidad espiritual, ya lo sé, somos uno. Pero luego en el alma, uno jala para allá y el otro jala para allá. En la mente, uno piensa allá y otro allá. Pero cuando pasamos por la cruz, ¡wow! Operamos en la misma sabiduría divina, operamos en el mismo propósito eterno, porque pasan a morir nuestros intereses. ¡Qué bueno es eso! Y miren, pasar por la cruz entonces nos vuelve uno. Pasar por la cruz es el lugar donde muchos dejamos de ser muchos y ahora nos podemos ver como uno. Por eso dice el apóstol, no me he propuesto hacer otra cosa más que hablar la palabra de la cruz. La palabra de la cruz es todo el tiempo y toda la vida para nosotros. Pablo no estaba hablando de una cruz romana, ya lo dije, o de una crucifixión. Pablo estaba hablando de los beneficios de despojarse de todo vestigio adámico y de disfrutar una vida de rendición al señorío de Cristo. Estaba hablando de permanentemente ver la obra de Cristo consumada y terminada y por consecuencia comprender todo ese beneficio eterno que ya tenemos en Cristo Jesús, pero que no es nuestro mérito, es el mérito del Señor. No era recordar el Calvario, la cruz. No era llorar por lo que pasó en el Gólgota. Era poner los ojos en Cristo, en aquel que en la muerte obtuvo la más grande victoria. Entender que en ese momento Jesucristo fue hecho Señor de todo. Es mirar al que fue resucitado y que recibió el poder y la autoridad. ¡Qué maravilloso! Por eso el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, Gálatas, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Eso está en Gálatas 3:1. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¡Wow! Se olvidaron del Cristo crucificado, el que lo consumó todo, el que lo consumó todo para que tú le dieras tu vida y te entregaras a Él y dejaras que su vida operara en ti y fuera la vida de Él, no la tuya. Él lo consumó, no necesitas tú completar nada, Él lo completó. Él lo cumplió todo el tiempo, toda la ley, toda la vida. ¿Por qué regresas y te olvidas que Cristo venció totalmente en la cruz?
Jesucristo, dice el apóstol, a ustedes, Jesucristo fue presentado ante sus ojos claramente como crucificado. ¡Wow! Versículo 24, vamos de nuevo a 1 Corintios 24, capítulo 1, versículo 24. Mas para los llamados, dice, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Por eso predicamos Cristo, porque es poder de Dios, sabiduría de Dios. Versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Pues mirad, dice versículo 26, mirad, hermanos, vuestra vocación, porque no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Versículo 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¡Wow! Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es golpear fuertemente el orgullo de ellos. Les está diciendo, ni se crean tanto, porque de hecho es precisamente el mismo principio de la cruz. O sea, lo más vil, lo más menospreciado, lo que no sirve, lo que no es, eso es lo que el Señor está aprovechando y está usando para su propósito. ¡Wow! Eso está tremendo. Lo que está haciendo Pablo es golpear fuertemente su orgullo diciéndoles que si no fuera por Cristo, ellos no valdrían nada. Versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie. De hecho, cada uno de nosotros somos la misma expresión de la cruz, donde nadie podemos jactarnos de nada. ¿Por qué? Porque Él lo es todo. Versículo 30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Estamos concluyendo ya. Ahí estamos llegando al final de este primer capítulo. Lo que Pablo está diciendo es, al pasar por la tecnología de la cruz, escuchen esto, y vaciarnos de nosotros mismos, Él se convierte en nuestra sabiduría. Él es nuestra justicia. Él es mi santificación y Él es mi redención. En otras palabras, Él me libró de todo pecado. Versículo 31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¡Wow! Concluimos. Voy a leer algunas cosas que escribí. Entonces, si hay falta de cruz en la iglesia, es lógico que se termine adorando a los hombres, a los ministerios, a las congregaciones, a los ungidos, a los ministros. Es lógico que se discuta tanto. Es lógico que con falta de cruz se esté peleando por doctrinas. Es lógico que haya divisiones y que haya sectarismos. No debemos olvidar, escribe esto, no debemos olvidar que Dios nos muestra el sacrificio de su Hijo, no para que lloremos, sino para que veamos lo que pasó en esa cruz, para que podamos darnos cuenta de la victoria que hay en la muerte, para que podamos darnos cuenta de esa transacción eterna, de todo lo glorioso que nace después de la cruz. Que nos demos cuenta que allí en la cruz fuimos libres de pecado, de enfermedad, de iniquidad, de transgresiones, de maldiciones generacionales.
Si no entendemos la cruz, vamos a pasarnos toda la vida. Escuchen esto. No nos va a alcanzar la vida para tratar de estar arreglando problema tras problema que nos surja. Necesitamos entender la cruz y pasar por ella, porque la cruz es el final de la carne. Y mientras la carne siga teniendo espacio y fortaleza en las personas, siempre habrá cantidad de problemas y de dificultades. Vamos a pasarnos toda la vida, iglesia, ministrando solo problemas y problemas y problemas y problemas que suceden en nuestras congregaciones. La cruz es el final de la carne. La cruz nos mantiene muertos a nosotros. Y cuando nosotros seguimos y vivimos permanentemente en esa condición, entonces incluso nadie me ofende porque he muerto, porque estoy juntamente crucificado con Cristo. El problema es que me parece que esta generación ha cambiado la cruz. No quieren la cruz, solo quieren un sanatorio, ¿verdad? Quieren ser restaurados. Pero no se puede restaurar lo que se debe de crucificar. Hoy queremos solucionar problemas matrimoniales sin cruz. Imposible. ¿Sabes cómo se solucionan los problemas matrimoniales? La cruz es efectiva. Piénsalo. La cruz es la solución para tus problemas en el matrimonio, tus problemas de pareja. ¿Se quieren solucionar los problemas de familia sin cruz? Imposible. Porque todo lo que pasa por la cruz, todo lo que pasa por la cruz es altamente efectivo. Todo lo que pasa por la cruz, lo que pasa por la cruz, se reduce al mínimo o a la nada el margen de error. ¿Por qué? Porque el factor humano muere. Y ahora operamos en la sabiduría divina. Entonces el margen de error se desvanece. Me parece que la cruz traería una mayor velocidad al avance en el reino de Dios de lo que nos corresponde a nosotros en esta generación. Yo creo que aquí, por lo menos de mi parte y seguramente algunos otros más, saben que nos hemos detenido mucho en el avance del reino por falta de cruz. Nos hemos peleado demasiado, nos hemos separado demasiado, nos hemos enojado demasiado. Definitivamente requerimos la cruz. Es fundamental para que podamos, nuestra generación, tener un avance del propósito eterno del Padre, del reino de Dios en nuestra generación. Lo requerimos. Me parece fundamental. Amén. Puedes cerrar tus ojos, vamos a dar gracias a Dios. Yo solo le pido al Señor que esto que hablamos hoy no quede como una palabra más, sino que pueda ser aprovechada esta palabra de la manera más extraordinaria. Yo le pido al Señor que nos permita disfrutarla, esta palabra, pero que sobre todo tenga un efecto. Esta canción habla acerca de mi experiencia con Cristo y dice así.